Buenas noches. Mi nombre es Sergio Andricaín y a nombre del programa de autores iberoamericanos de la Feria del Libro que integramos Mariela Gal, Deyanira Navarrete e Inés Ebrar. Quiero darles las gracias por acompañarnos esta noche. Que tiene ¿No se oye atrás? ¿Se oye ahí atrás? Bueno. Entonces, a nombre de todos nosotros quisiéramos, y del Miami Book Fair, queremos darles la bienvenida y que nos estén acompañando aquí. Se lo agradecemos muchísimo por la importancia que reviste la presentación del libro de José Raúl Vidal y Franco esta noche. El título de este libro es Lo de Puerto Príncipe, José Martí, entre armas, bandidos y traidores. Yo sé que la obra va a ser analizada exhaustivamente por los especialistas que lo acompañan y él también obviamente va a hablar y va a contestar después preguntas del público. Pero en este volumen que hoy presentamos aquí se indaga un suceso histórico que involucra al héroe nacional de Cuba, el envío de un cargamento de armas para alentar el ambiente conspirativo en la isla contra el colonialismo español. También explora su desarrollo y ulterior fracaso debido a la oposición de la burguesía camagüeyana a la guerra necesaria, como la llamaba Martí, defendida y alentada por el apóstol para obtener la definitiva independencia de la isla. Voy a dar unos breves datos de José Raúl Vidal y Franco y de las personas que le acompañan hoy aquí. José Raúl Vidal y Franco nació en La Habana en 1968, ensayista y crítico, investigador de la vida y la obra martiana, es autor de José Martí, A la lumbre del Zorzal, Los versos libres de José Martí, Notas de imágenes, y la narrativa cubana del exilio. Y también obras suyas son El ritmo semántico como principio estructurador de los versos libres, La naturaleza en Martí, motivo de una reflexión, Amor con amor se paga, un proverbio inmenso, y Lo de Puerto Príncipe, que es el libro que hoy estamos aquí presentando. Le acompaña la doctora Rosa Leonor Witzmar, catedrática especialista en temas de la cultura e historia de Cuba, y también Julio Schilling, politólogo y escritor, autor de Democratización en Cuba, un manual conciso, y Dictaduras y sus paradigmas. Sin más, le cedemos la palabra a nuestros invitados para que puedan hablar sobre el libro de José Raúl Vidal y Franco. Bien, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí reunidos, haber venido a mi presentación. Les agradezco a todos los amigos que me han hecho el honor, de verdad, de venir esta noche a compartir esta dicha conmigo. Este penúltimo libro, como le decía a algunos amigos, porque no va a ser el último, por cierto, que voy a escribir. Y verdaderamente espero que la presentación sea del agrado de todos. Aquí tengo a la doctora Rosa Leonor, que es una especialista también en historia y de alguna manera mi mentora en los últimos tiempos, que yo la quiero muchísimo y la respeto muchísimo por su conocimiento y su profesionalidad. Y a Julio Schilling, que también es un amigo de varios años, que es una persona bien capaz en cuanto a los análisis importantes de nuestra historia más actual. Realmente les doy las gracias a los dos por estar aquí conmigo y a todos ustedes por haber venido. Yo pudiera empezar a hablar del libro, pero preferiría que los que han leído, o sea, que tienen una mirada diferente, sean los que comiencen realmente a hablar de ello. Y yo, bueno, pues en algún momento intervendría también y contestaré algunas preguntas que algunos de ustedes hagan. Sin más, le deseo la palabra a la dama, a la doctora Rosa Leonor, que está aquí con nosotros. Bien, espero hacerme entender, para lo cual trataré, dentro de mi pronunciación cubana, articular lo más posible para evitar el blur que tan común es en nuestra población y que debemos cuidar tanto para que nuestro idioma y nuestra patria sobresalga por sus buenas maneras de expresarse. No quiere decir que las mías vayan a ser, pero quiero decir luchar por lo para que sea. Yo diría que con qué alegría esta tarde
estarían don Carlos de la Torre y Huerta, Alfredo Miguel Aguayo, Emeterio Santovenia, Pedraza, Emilio Roig de Lohsenring. Felicítame, Julio, por esa pronunciación alemana. Y Gerardo Canet, el geógrafo. Historiadores y geógrafos estarían bailando felices en una tarde como hoy, porque una región de nuestra patria, como es Camagüey, se presenta en una forma amplia, rica, por parte del autor, joven, sus canitas son de adorno, muy joven, no llega a la quinta década de vida, y por lo tanto su libro de hoy, lo de Puerto Príncipe, fíjense qué tenebroso está, lo de Puerto Príncipe, Martí entre bandidos, entre traidores, gente de... ¿qué? Y armas. Y armas. En fin, pero estarían muy contentos todos ellos. Leví Marrero, lo quiero, por supuesto. Él es muy joven, es un trabajo de juventud, es un trabajo de investigación fresco, con material, cartas auténticas de archivos cubanos, tal vez extranjeros también, donde se fundamenta ampliamente el estado de Cuba entre las guerras de independencia, que fueron 17 años interrumpidas por la Guerra Chiquita, de 1878 a 1878, fue la Guerra de los 10 años. Él usa una nomenclatura que me preocupa, él dice la Guerra Grande. Bueno, y el que lee por vez primera dice, bueno, ¿y qué cosa es la Guerra Grande? La Guerra de los 10 años. Él dice, se presentó fulano, mengano. ¿Cómo que se presentó? ¿En la televisión, como el señor Levy? No. Se presentó, quiere decir, del ejército mambí, fueron a presentarse a las autoridades españolas porque defeccionaron del ejército mambí. Él usa, por ejemplo, el príncipe, voy al príncipe. Si a mí él me dice el príncipe, creo que voy a la fortaleza del príncipe, que me queda cerca de lo que fue mi casa. Sin embargo, no es así. Él se refiere a Santa María del Puerto de El Príncipe en la colonia. Pero los historiadores, ya menos para acá, nosotros hemos visto que cuando me dicen el príncipe, no me dice gran cosa, pero es Puerto Príncipe, es decir, Camagüey, ¿verdad? Bueno, también, por ejemplo, un guerrillero era el español o el cubano que luchaba con las fuerzas, contra las fuerzas mambisas, como, por ejemplo, también los voluntarios. ¿Qué cosa es un voluntario? Voy a pensar que es lo que hay en Cuba, que no es nada de voluntario. No, señor, voluntario en La Habana o cualquier parte era español o criollo que estaba a favor de los españoles. O sea, cierto tipo de nomenclatura de nombres que aparecen en el libro y que estoy segura que los va a poner en fila india para que lo sigamos. Un territorio tan especial que dio gente como, y supongo que Eduardo Sayas Bazán brinque en su asiento esta tarde, como doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, Tula, como Ignacio Agramonte, como Ana Betancourt de Mora, la primera mujer que tocó la campana contra la servidumbre de la mujer apenas en la Asamblea de Guáimaro, 1869. Dijo la verdad de la mujer sojuzgada, la verdad del esclavo. Eso es un puntero en la historia de Cuba y en la historia del siglo XIX de cualquier parte. Enrique José Varona, el pensador, el maestro, camagüeyano. Carlos J. Finlay, camagüeyano. El mosquito. Terrible en estos días sobre todo. Luis Casas Romero, el autor del Mambí,
En fin, una pléyade. No hablemos de los patriotas. No hablemos de ese encajonamiento endogámico de los camagüeyanos que se casaban todos entre ellos y por suerte no dieron muchos anormales, sino gente muy normal. Todos los apellidos se repiten, ¿no, Eddie? Que Loinas, que Betancourt, que Artiaga, que Sayas, que traca. No para nunca. Bueno, todo eso es parte de eso. Pero ¿cómo es Camagüey? Tampoco visitada porque ahora que se desarrollan los cayos de la costa norte, pues va la gente. La Laguna de la Leche nos sonaba, Morón. Pero cuando vemos el triángulo, cuando sabemos que 3 constituciones cubanas fueron creadas en esa región camagüeyana, Guáimaro, Jimaguayú, La Yaya, 3 de la guerra última, la guerra de Martí, Córcholis, es algo maravilloso. En fin, esa región nos dice muchísimo, en todo sentido históricamente. Y ya en el siglo XIX, la nación cubana estaba en todos esos luchadores de la guerra de independencia, que en el año en que José Raúl comienza a hablar del problema, estaba aplacada la guerra de los 10 años, había terminado con el Zanjón, la protesta de Baraguá, que eso así ocurre cerquita de Santiago, ya no atañe el territorio camagüeyano, pero el Zanjón sí, el Zanjón está en mera región de Camagüey. Los que no hemos explorado el territorio camagüeyano, ¿ustedes los han explorado? Recuerdo en el colegio, nos enseñaban de carretilla Máximo, Saramaguacán, Cabrera, Cocoyuguín, Cacoyuguín, los ríos de la costa norte. Los ríos de la costa sur, entre el Tínima, tú lo dices, Atibonico, Jatibonico, está Puerto Príncipe. A 72 kilómetros, fijémonos bien porque la historia esta ocurre en Puerto Príncipe y en Nuevitas. 72 kilómetros de Nuevitas. No era en la esquina. Yo pensé que era en la esquina. Pero cuando vamos al mapa aprendemos. Entonces, esa región tan plana, tan ganadera, tan azucarera, los grandes centrales, Senado, Morón y síganle, con esa riqueza y un panorama muy bonito, es plana y nada más que tiene 2 sierras. Cubitas al norte, donde la Avellaneda hizo sus travesuras, y esta gente de aquí, del libro de José Raúl también, y la sierra de Najasa al sur. Por ahí pasó Máximo Gómez, echándose fresco, haciendo huico a las tropas españolas entre Júcaro y Morón. Maravilloso. Región de grandes combates en la guerra de los 10 años con la pléyade de los cubanos. Es un trabajo de investigación de José Raúl, realizado en Cuba, José Raúl mayormente, ¿verdad? Mayormente. En temprana juventud. ¿Qué edad tenías? Bueno, si no quieres, no digas. Tenía 21, 22 años. 21, 22 años. Entonces no digas nada de Enrique Loinas del Castillo. Sí. Es decir, él se refiere a la Pax Romana. La Pax Romana era de mentirita. Siguió siempre el cubano dando tiros, echando tiros entre las 2 grandes guerras cubanas, siguió en eso. Y transcurre este periodo que trata mayormente el autor, historiador, escritor, José Raúl Vidal, trata de qué ocurrió en esos 17 años entre las 2 guerras. Había una efervescencia política por parte de los españoles, pero el cubano estaba aplastado. La guerra acabó con la riqueza de Camagüey en su momento, después de los 10 años, y poco a poco hubo una recuperación extraordinaria gracias al empeño de las grandes familias creadoras del Camagüey. Y cuando Martí, desde 1880, que llega de su destierro segundo en España, arma la de San Quintín, otra vez la Junta Revolucionaria,
pues no se está seguro que el Camagüey esté como debe estar. No hay apoyo. La gente ha perdido demasiado. Y me apoyo no solamente en la información de José Raúl, sino en algo muy vívido que vivió una gran amiga que está aquí presente. Su tatarabuelo, ¿verdad, Martica? Su tatarabuelo, Ramón Adams, es el mismo apellido Adán que Adams, y Adán es uno de los apellidos clásicos camagüeyanos. Ramón Adams era un ganadero de buena vida. Y la Guerra de los 10 años acabó con su ganado en una forma cruel, que yo diría podérsela achacar, José Raúl y Julio, ¿qué piensan ustedes? Al bandolerismo. El bandolerismo en Cuba y en otros países, desde Robin Hood a Pablo Escobar y el Chapo de aquí de México, toda la bola y Manuel García y el Gallo y Arroyito de los cubanos, eran unos bandidos soberanos estudiados sociológicamente, no solamente psíquicamente, sociológicamente, económicamente. ¿Por qué? El caso de Martica y su tatarabuelo. Ramón Adán, su ganado le cortaron y fue los cartílagos a las patas se arruinó de sus reses. Se arruinó al punto que se suicidó. Era el padre de quien ustedes conocen por la generación de Celia Adams, casada con Manuel Martínez Casado, padre de Marta Martínez Casado, de Mario Martínez Casado, de Luis Manuel, también tatarabuelo de Ana Margarita Martínez Casado. Lo digo para una generación, ustedes muchachas jóvenes, los más jóvenes no han sabido de eso, pero es importante que lo sepan. La tradición de todo. Su bisabuelo murió a consecuencia de su pérdida de ganado, que quedó la región devastada. He hecho esta pequeña digresión para que vean ustedes hasta dónde. Bueno, a mi modo de ver, y ya para directo al grano, hay 6, 7 puntos importantísimos que señalar en esta obra de José Raúl Vidal. Se demuestra que Puerto Príncipe no está preparado para la guerra de Martí. Los años del 78 al 95 transcurren de la pobreza absoluta de Camagüey a una recuperación económica muy típica de nuestro pueblo, que así reconquistó la tierra y los negocios a partir de 1902 a 1959. Cuba recuperó, que estaba en manos foráneas, españolas y norteamericanas, inglesas, holandesas, recuperó su capital mediante, y lo he dicho antes, el peculado. Recuerden que los impuestos no se pagaban, el Estado era pobre y había que recuperar. Y entonces todas esas irregularidades que se llaman corrupción ocurrieron, con lo cual el cubano fue creando riqueza, comprando y haciendo el Vedado, Miramar, y la riqueza se recuperó con Julio Lobo, la industria azucarera, a un punto que Cuba fue puntero en varios momentos de la historia, como lo fue durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial con nuestro azúcar. Y después siempre ascendente. El primer punto es ese. Estaba debilitada, no había mucho ambiente de guerra. Unos cuantos patriotas, Salvador Cisneros Betancourt, que creo no mencioné, presidente 2 veces de la República en armas, miembro congresista durante la República de Cuba Libre de 1902 en adelante. Todos ellos hicieron, ellos sí estaban con el espíritu patriótico, pero los demás, los grandes, los Arango, López Recio, algunos Loinás, estaba muy debilitada el espíritu patriótico por el gran dolor y la gran devastación que había habido en la Guerra de los 10 años. Entonces, nuestro escritor insiste mucho en el punto de lo devastada que quedó la región y por lo tanto como que no había ambiente. Martí, en su Junta Revolucionaria desde Nueva York, por supuesto que quería estimular eso, pero
Hay Salvador Cisneros, sí, Elpidio Marín, que era un gran cubano rico, Antonio Aguilera, que era otro cubano rico, había varios cubanos que sí propiciaban aquello, pero recordemos lo que fue el autonomismo cubano con grandes cerebros cubanos, que fue otra forma de entender cómo Cuba podía recuperarse y ser autónoma de España, pero no por el camino de la independencia. Entonces, el punto 1, el autonomismo había socavado, palabras de José Raúl, el espíritu independentista, bloqueando las posibilidades mediante la propaganda de miedo. Córcholis, pues los negros, se va a volver a perder, la guerra trae desgracia, toda esta cuestión. Bueno, esto mayormente, y se ponía el autonomismo a la vía de guerra, quería el compromiso con España. Hubo hombres que fueron a Cortes, ya conocen ustedes Montoro, don Rafael Montoro, el padre de Octavio Montoro, el gran médico cubano. Estaban Gobín, estaba Rafael Fernández de Castro, estaba Terry, el de la calzada de Terry y Matanzas, si hay algún otacero escondido por aquí, ¿no? Bueno, pues eran hombres de mucho pensamiento, que querían que pensaban que el camino de la independencia de Cuba, a la postre se llegaría a eso, pero no estaban tan seguros. 20 años de autonomismo, a la postre, cuando se lleva a cabo, en 1898, too late, demasiado tarde. Ya en 1898 Cuba estaba alzada de San Antonio a Maicí. En 3 meses, recuerden la invasión de Oriente a Occidente, Maceo llegó a Mantua, desde Oriente, bastante próximamente, desde Cacocún o cosa cercana, ¿no? José Raúl, sí. Bueno, tercer punto, en mi manera de ver. Él le da relevancia, y por eso he traído a la mambisa, estilizada, a la hora de la mujer. José Raúl, lo felicito, porque en la historia de Cuba, como dice una amiga en desgracia hoy en día, Ileana Fuentes, era la mujer invisible. Tan invisible que la mujer en esa época usaba seudónimos. Únicamente doña Tula Gertrudis fue la que llevó el banderín en España, y así todo nunca pudo pertenecer a la Real Academia de la Lengua Española. La mujer estaba en un paréntesis oculto, no tanto como las musulmanas, pero en otra forma. Cuarto punto, el episodio increíble, que le agradezco al autor que lo destaque con pelos y señales, con fundamentos de cartas, etcétera, etcétera, de este señor cuya fotografía no está muy brillante, me la envió su bisnieta, Gladys Loinás del Castillo, estaba de viaje, y me envió en el telefonito una chiquitita, yo la mandé a agrandar. Enrique Loinás del Castillo, que lo conocí en casa de mi tío abuelo, el general Carlos García Vélez, un hombre guapísimo, bigotón, pero muy ordenado, y de una personalidad increíble, ¿no? Sí, cómo no. Ya verán ustedes en qué consistió la diablura de Enrique Loinás del Castillo, que a los 22 años hizo una operación mambisa, a la cual le vamos a dedicar algún tiempo, supongo, porque es tan atractiva y tan temeraria y tan osada que casi no cabe en el cerebro, y fue poco tiempo antes, meses antes de la expedición de Fernandina, cuando Martí organiza los 3 barcos que caen en desgracia. Pero bueno, hay que leer. El libro, uno de sus grandes méritos es que nos invita a leer, que nos invita a estudiar, que nos invita a rascar nuestra historia y a apreciarla, y sobre todo en forma comparativa con el resto de la historia de la América. Porque si bien Cuba tuvo en 6 años 9 presidentes, la Argentina tuvo en 6 días 11 presidentes. ¿Quiere decir que ese bochorno que tuvimos después del Machadato? No es nada, señores. El mundo siempre ha dado otras pautas muy serias, y nuestra historia, con sus problemitas, es niña de pecho
comparada con la historia de la humanidad. Estoy más que convencida cada vez que estudio la historia de nuestra patria. El episodio de Enrique Loynaz del Castillo, creo que ellos se van a deleitar. Julio está ahí con el cuchillo en la boca para ser el que lo cuente, pero yo me estoy aguantando. Bueno, esa minuciosidad. Lo último es la cautela de Martí. Si ustedes leen el libro de Ezequiel Martínez Estrada, comunista, ¿no? Pero bueno, estudió la figura de Martí muy bien, sobre todo la prudencia, la cautela, lo secreto que Martí manejó la guerra del 95. Él dijo una cosa muy simpática que quiero repetirla. Dijo: de mí no sabe un anís. De mí no sabe un anís nadie, sino el que tiene que cargar con él. De mí nadie sabe ni un anís, solo el que tiene que cargar con él. Yo te hablaba a ti, pero no a ella, a él. Era una rueda, un radio maravilloso, y todo el mundo tenía su ego satisfecho y su labor que hacer a favor de Cuba. Eso fue increíble. Ni una araña y su tela, que es admirable. La cautela la señala muy bien el autor. Y señalo el libro de Ezequiel Martínez Estrada porque yo me deleité en las especificidades del secretismo para conspirar y llevar a cabo la guerra justa y necesaria de 1895. Otro aspecto al bandolerismo. En Cuba fue recio. Los hombres, si los dejan solos, arman jauría, y máxime cuando la necesidad aprieta. Los que no alcanzaban tierras, el que no eran sitieros, se dedicaban al bandolerismo, a la extorsión, al secuestro, etcétera, etcétera. Y a veces se pasaban al bando español, convenencieros, y a veces al bando cubano. Cosa muy penosa, propia de la condición humana. La triste condición humana. Por último, o penúltimo, porque es el cuento de nunca acabar, el autonomismo que mencioné, que es interesantísimo estudiarlo a fondo. Los españoles lo han hecho con acierto, estoy sorprendida, y cada vez se sabe más de muchos aspectos históricos. En definitiva, yo invito desde afuera del autor a leer su libro, a ver cómo fue toda esa valentía, cómo se rescató el espíritu de combate para la guerra del 95 y cómo se atravesó, Máximo Gómez y Maceo atravesaron las llanuras del Camagüey y cruzaron La Habana y llegaron a Mantua, el extremo occidental de la isla. Es un libro corto, pero hay que fijarse en él porque el aspecto de la osadía de Enrique Loynaz del Castillo a sus 22 años es algo destacado. Y a esa edad Loynaz tenía unos arranques de esos de estudiantiles, que de pararse en un pico y decir "Viva Cuba Libre", cuando todavía aquello estaba muy frío la situación. Muy interesante que nos haya traído esta claridad histórica a nuestras manos. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, le quiero dar las gracias a José Raúl Vidal por invitarme a compartir esta mesa, a presentar este libro que ahora les voy a hablar y siempre compartir con uno de nuestros baluartes intelectuales, como es la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. Siempre es una aventura hacia nuestras raíces pensantes y siempre la disfrutamos mucho. Estoy seguro que no estoy solo y siempre lo hace con una elocuencia magnífica. Le doy
las gracias al Miami-Dade College por patrocinar este evento, este libro como parte de la Feria del Libro, y a todos ustedes por estar aquí. Y sobre todo gracias a Dios por coordinar este evento y coordinar nuestras vidas. Un libro sirve muchos propósitos. O sea, entretiene, y eso es importante, ¿verdad? Pero cuando se logra pasar de no solo entretenimiento, sino aplicar a la relevancia de lo que uno vive, ahí es cuando realmente adquiere un peso más allá de en sí, o sea, más allá, incluso puede ser hasta más allá de la intención del autor. Y eso me pasó a mí con este libro. Es una joya histórica, pero constantemente a mí me fue dando confort de lo que nosotros estamos viviendo. Porque si todos viviéramos en el país en que nacimos, con libertad, pues sería una joya histórica igual que lo es. Pero cuando vivimos a la nación cubana, pero no en el territorio nacional, somos libres, pero no podemos vivir dentro de la estructura de un Estado libre, dentro de nuestro territorio, pues es como una experiencia media diferente. Uno crece bicultural, vive en un sentido doble, o sea, vive en Cuba y estamos aquí, la verdad. Entonces, nunca escapamos eso es una realidad. Entonces, pues, dado el drama de un exiliado, pues una obra como esta, no es posible escapar el traerlo y el buscar siempre los puntos de que qué nos dice eso hoy. Y es en eso que yo felicito a José Raúl. He leído otros libros de él, todos siempre me parecen bien, el ángulo espiritual que le ha dado Martí, me parece magnífico. Pero me transportaste a lo que estamos viviendo y realmente termino más optimista después de leer tu libro, porque yo digo, pero esto se está repitiendo, aquí esto se repite. Y el escenario en el cual él pues se basa esta obra histórica, bueno, Camagüey es el epicentro, que lo podemos llevar y decir, bueno, en ciertos grados esto se vivió en toda la isla, pero Camagüey pues queda más destacado por todas sus características. Y si bien es cierto que todas nuestras provincias, las 6 provincias, que son las provincias históricas, pues tienen sus características propias. Camagüey, por su aristocracia, por tantas razones, siempre ha reclamado y exigido cierta particularidad, y así se le ha reconocido. La figura central es José Martí. ¿Quién mejor que Martí para tipificar lo mejor de Cuba? Para realmente hacer emblemático lo que todos hubiéramos querido que fuera el producto del hombre nuevo de verdad, o sea, el hombre nuevo desde que se inició la República en 1902. Porque en Martí todos los ideales de una sociedad abierta, libre, viviendo en democracia, se encontraban en lo que él vivió. Vivió la mayor parte de su vida en la nación cubana, fuera del territorio. Encontró y reconoció y los señaló los defectos de esta gran nación y determinadas diferencias que chocarían con nuestra cultura. O sea, Martí, antes de existir un Estado socialista, ya dijo por qué eso no iba a servir, ya dijo lo que eso iba a ser capaz. Entonces, la admiración a Martí no solo es por su brillantez como escritor, su capacidad de organizar una guerra, de apelar a tantas diferentes clases sociales, sino
en una época en que la intelectualidad del mundo vivía con la borrachera, que era el socialismo, Martí claramente identificó y dijo, mira, esto no sirve por esto. Y el hecho de que señalen determinadas miserias del mundo no quiere decir que ustedes tienen la solución con la programación que tienen planeada. Eso lo dijo Martí. Entonces me parece fundamental que sea la pieza clave. El concepto del camagüeyismo de Gerardo Castellón me encantó. Me encantó. Para mí los sismos me encantan, me parece muy bien. Hay gente que dice, no, todos los sismos. No, porque todos vivimos dentro de una óptica ideológica. Nadie lo escapa, y el que piensa que lo escapa se está engañando a sí mismo. Y esto representa a esa élite o aspirante a élite que por lazos, intereses comerciales deteriora su alma, deteriora determinados aspectos éticos necesarios, sobre todo para una sociedad abierta, libre, democrática. Y es tranquilizador reforzar la noción de que nosotros lo que vemos ahora, pues no estamos aislados en ese fenómeno. De las autonomistas, le has dado un color, me parece muy necesario, porque a veces la historia, la historiografía tiende a dibujar o desdibujar determinados conceptos, y todo en el nombre de, bueno, de la armonía y la paz. A veces pasamos por alto cosas que no se deberían de pasar por alto, para evitar caer en males como la impunidad y otros errores que tienen secuelas gravísimas. Entonces, el libro toca eso. Yo voy a hablar un poquitico de todos estos puntos, pero le diste un toque, me parece fundamental, porque a veces ser demasiado benevolente en el nombre de una armonía, en el nombre de una cohesión social, lo que estás haciendo es destruyendo la verdad, y eso nunca es bueno. Sobre España, nuestra querida España, pues también relataste muy bien que no fue un adversario dócil, fue agresivo en el espionaje, agresivo en sus centros de influencia en el mundo. Ellos estaban jugando en serio, no solo por lo que hizo Weyler u otros. Ellos pelearon duro. Y los Estados Unidos, esa gran nación que nos ha dado el hospedaje para que vivamos, pues también lo traíste que no sé si fue tu intención, pero te lo agradezco, porque estas cosas, volvemos, sino cuando nos distanciamos de la verdad, cuando nos distanciamos de los hechos como ocurrieron, se corre el riesgo de los errores repetirlo. Entonces, ¿qué vio en el epicentro de Camagüey que tú escogiste? Bueno, efectivamente, Camagüey quedó destrozada por la guerra de los 10 años. Eso es cierto, y había un cansancio, que en cierto sentido vemos ese mismo cansancio reflejado en falsas promesas, cuando miramos a la Cuba actual, que piensan, bueno, si despertamos la clase empresarial ahora en Cuba, si abrimos mercados, si abrimos, como si el problema fuera económico. En algunos casos refleja un cansancio, una falta de determinación de seguir la lucha. Es más fácil tal vez optar, más allá de que la evidencia empírica nos ha demostrado que eso no existe, que eso es falso. Porque quien dude de eso, que mire a China. Porque eso fue la gran venta de que China, si la abrimos de todo, acceso a crédito, inversionista, todo, va a desembocar en democracia. Bueno, eso lo estamos esperando todavía. Entonces, en cierto sentido refleja un cansancio para los que han abrazado esa noción en otros lados, igual que, bueno, quiero hablar del caballismo después, de esa élite que sí piensa lucrar con la situación desafortunada de los otros. O sea que hay en tu descripción de Camagüey destruida. Bueno, Cuba está destruida. O sea, hay una relevancia y vemos en muchos de nuestros mejores ciudadanos un cansancio
también. No solo por el almanaque, sino cansados de tener expectativas con determinados presidentes, con determinados movimientos, el Plan Torriente, tantas cosas que ocurrieron, tanta esperanza, y termina en nada. Tantas veces escuchar Viva Cuba Libre, y todos saben a lo que me refiero. Entonces, ese cansancio de pensar que el enemigo es inmutable, cuando el enemigo no sabe qué inventar para la supervivencia, cuando da muestra que si fuera tan sólido no tendrían que estar haciendo todos estos actos de casi de magia para engañar al mundo, y siguen con eso y todos los días salen algo nuevo. Siguen vendiendo droga por ahí, los barcos los encuentran y a la misma vez están pues convenciendo por otro lado de que no, que las cosas han cambiado. Bueno, todo esto es parte de una campaña para precisamente lograr la supervivencia. O sea que ellos no están tan sólidos como nos quieren hacer creer, pero el cansancio es evidente. De la figura de Martí, hay que entender cómo Martí, en medio de ese desastre, en Placeta, si no me equivoco, en el área esa de las vías, había como 1000 y pico de fincas y quedaron como 200. Entonces llega este joven que por su edad no pudo físicamente, a pesar de ser preso político, no pudo físicamente participar para hablar y dirigir una guerra de nuevo. Entonces, pues naturalmente, muchas de estas personas, en algunos casos bien intencionadas, decían, no, vamos a apostar, el cambio vendrá cuando vengan. Cuando se mueran todos estos, pues vendrán otros que resolverán, y Martí insistiendo intransigentemente que no. Porque la palabra revolucionario, que Martí lo usaba constantemente, pues le han dado una cierta connotación negativa. Pero Jesús fue revolucionario. Pedro Luis Boitel fue revolucionario. Revolución es cambiar, un cambio sistémico, total. Bueno, eso es lo que queremos todos. Y Martí fue claro en su exposición. Un gran error es dejar que movimientos antisistema nos roben el lenguaje. O sea, ceder ese terreno y decir, bueno, que ya esto lo usan ellos, ya nos echamos y se lo dejamos. No se puede desprender del sentido real de las palabras, lo que quiere decir. Martí logró lo que, y esto es uno de los terrenos que no se ha hablado mucho, y eso es una capacidad de conspirador, donde tanto le podía convencer a un millonario para que diera aún más dinero, como a un trabajador, y decirle, no te vayas a la huelga, necesitamos que ustedes estén para... Tuvo que luchar contra facciones del anarquismo, facciones socialistas, y sin embargo, en todo momento, entendiendo bien la idiosincrasia del cubano, porque Martí la entendía perfectamente bien, el delegado sabía que tenía que establecer una estructura donde podrían entrar todos para mantener determinada unión en una idiosincrasia que tiende a dividirse con mucha facilidad y no tener que imponer, por supuesto, un sistema unipartidista ni nada de eso, reteniendo su autonomía. Pues me parece la figura ideal porque jamás claudicó en sus principios, y eso siempre tiene que ser la brújula. El concepto del camagüeyismo, que recoge la élite y los intereses comerciales, esto realmente es tan viejo como el tiempo. No hay régimen dictatorial que no ha tenido su clase comercial, que lo han apoyado, aplaudido y buscado pegarse al poder dictatorial para tener cierta protección. Hay que recordar que las propiedades, y esto refleja en parte, y José Raúl le da un toque, me parece, finísimo a eso, y eso es los que se aprovecharon de las propiedades que fueron confiscadas de los mambises. Esa clase, gran parte de ellos cubanos,
que se aprovecharon, se beneficiaron económicamente por medio de entidades comerciales de vivienda, que jamás fueron regresados a sus dueños. O sea, los cómplices del poder dictatorial pudo preservar todo lo que se robaron. Y los que lucharon por la nación cubana, jamás se les indemnizó por eso. Entonces, si esto suena muy distante, José Raúl lo ha traído a este momento. Yo constantemente estoy tratando de atar lo que hay en el libro, que valga la redundancia, se los recomiendo que lo compren, a la actualidad. España, todos queremos España, pero hay una realidad que España utilizó una serie de metodologías más allá de, por supuesto, la reconcentración, que fueron crímenes de lesa humanidad crasos, ¿ok? O sea, eso, ahí gente tenía que haber ido preso por eso, por tu vida. Si hay justicia, tenían que haber cumplido cárcel, gente. Y eso no ocurrió. España tenía espionaje, espías en los Estados Unidos, puso enormes presiones al gobierno norteamericano. A Martí lo estaban espiando constantemente, o sea, no solo es el castrocomunismo que lo hace. Buena España, benévola España, jugó duro lanzó campañas de desinformación, haciéndoles creer a muchos de nuestros hermanos, y a lo mejor no había que empujar esa parte mucho, de el gran peligro de una nación cubana donde pues nuestros hermanos de la raza negra pues iban a tener un control, iban a ver una repetición de Haití. Toda esta desinformación, toda esta falsedad, España se encargó con su capacidad como Estado para promover, no solo dentro de Cuba, de nuevo en el exterior. E hizo enormes presiones y logró grandes concesiones de los Estados Unidos en ese sentido. Entonces ahora vamos a los Estados Unidos. Mira, para los 1800, la década ya del 1850, el principal mercado de azúcar de Cuba era los Estados Unidos, como el 70%. Ya para la década de 1890 era más del 90%. El tratado Foster-Kavanaugh del año 1891 lanzó e incrementó la inversión norteamericana, que fue 12 veces más grande que la de España entre los años de 1993 y 1994. 12 veces más que la inversión española. En otras palabras, había muchos intereses económicos estadounidenses en Cuba. Si entendemos esto, y si entendemos el poder que tienen los intereses comerciales en los Estados Unidos, y de nuevo los vemos, no nos tenemos que ir más lejos, con China, con Vietnam, o sea, naciones que le han hecho enorme daño al mundo y a propios ciudadanos estadounidenses, y ahora pues se le dan concesiones económicas como si fueran nuestros mejores amigos. Lo que en un momento el comercio se debe haber sido un premio para quien se comporta decentemente, para quien vive de acuerdo a reglas con que nosotros nos identificamos, valores por los cuales nosotros existimos, porque ese es precisamente el excepcionalismo norteamericano, son sus valores. Si quitas eso, pues, ¿qué tiene de especial? Entonces, cuando hay estas contradicciones en el nombre de algún privilegio a corto plazo, a la larga vas a tener que pagar. Bueno, es en ese espíritu que el papel de los Estados Unidos, y esto José Raúl no lo tocó, pero si miramos y nos preguntamos, bueno, ¿por qué España prefirió tanto que los Estados Unidos negociara su paz? Bueno, era lógico porque sabía que los Estados Unidos iban a defender sus intereses. ¿Qué intereses eran? No ser llevado a tribunales por cometer crímenes de lesa humanidad, no
desprenderse de propiedades que habían robado a los cubanos mambises. Los Estados Unidos, lamentablemente, cumplieron ese papel en el Tratado de París. Martí veía todas las cosas buenas de los Estados Unidos, que las tiene, pero él entendía los defectos y entendía el peligro de intereses comerciales cuando se involucran y hace que se ponga a un lado determinados factores éticos que es primordial. El acto de neutralidad, brillantemente, y me alegro mucho que mencionaste a Horatio Rubens, el que fue abogado de Martí, que fue un norteamericano que quería Cuba y quería a Martí, y realmente vemos hasta cómo el acto de neutralidad arbitrariamente se ha aplicado. O sea, cuando conviene aplicar, se aplica, cuando no, pues no se aplica. Hablaste de la mujer camagüeyana y como en efecto que rescató el honor de muchos que sirvieron de complicidad y cumplieron un triste papel. Y yo digo, wow, uno mira a nuestras presas políticas, Cari Roque, Ana Lázara Rodríguez y tantas otras. Miramos a las damas de blanco y el papel que la mujer cubana que jugó en la Manigua y que ha jugado hoy, pues veo, wow, estamos reflejados en esa época, lo de ahora. Para concluir, y esto por eso es que te mencioné, José Raúl, que tu libro da optimismo, porque a pesar de todo el gran reto que enfrentó el actor principal de este libro, la figura principal Martí y tantos otros próceres que menciona, pero principalmente él es la figura clave, se logró la independencia. Se logró la independencia y yo creo que eso nos tiene que dar a nosotros optimismo, y eso es lo que un libro como este, cuando podemos relacionar nuestra historia con la historia que estamos viviendo, y tal vez siempre sacar una lectura, y mi sugerencia en cuanto a eso sería la impunidad. No podemos tolerar la impunidad. Se toleró la impunidad cuando nació la República. Si volvemos a aceptar la impunidad y no se refuerza un Estado de Derecho con los crímenes de lesa humanidad, sino se trata el tema de los que están comercialmente beneficiándose de propiedades, que cuando hablamos de propiedad uno piensa, bueno, es algo abstracto. No, ahí está la vida de personas, ahí está el esfuerzo de todo un pueblo para precisamente edificar una nación. Eso hay que defenderlo. Y si la impunidad se tolera, pues corremos el mismo riesgo de no aprender la lección que al final vemos en el resultado de Cuba. Te felicito, José Raúl, por un gran libro. Muchas gracias. Como diría Mark Twain a uno de sus estudiantes, bueno, un grupo de estudiantes que los habían invitado a la universidad, me da pena darle una conferencia a ustedes que no me han hecho nada, de manera que no les voy a dar una conferencia sobre el tema. Y en efecto, el tema del libro que lo han tratado la doctora y Julio acá, es precisamente todas estas peripecias que su protagonista, que es Enrique Loinal del Castillo, que lo tenemos acá, ya de general, pero en aquel momento era un muchacho joven. Es algo realmente digno de admirar. Porque yo siempre he dicho, ¿no? Los cubanos de ayer no eran mejor ni peor que los de ahora, eran sencillamente cubanos. Y para mí el gran problema de Cuba es precisamente que está llena de cubanos. O sea, vamos a estar claros. Ese es el tema. Y yo creo que eso desde aquel entonces está allí, siempre, en nuestra historia. El caso es que Enrique Loinal del Castillo,
junto a otras personas, grandes personalidades ricas de la ciudad, idea hacer un diseño de urbanización de la ciudad de Camagüey, o Puerto Príncipe, como le llamaban en aquel momento. La doctora me dice, ¿no?, sobre los temas y la nomenclatura que yo uso en el libro, y es precisamente, y yo le expliqué después en lo personal, que es que traté de mantener esa misma nomenclatura, hablando del príncipe, hablando de una serie de términos que se usaban en la época de la Grande, etcétera, que ciertamente hay que, en algún momento, bueno, pues, al que no es historiador, aclararle a qué se refiere la guerra grande, a qué se refiere, bueno, a la guerra chiquita, y esta serie de cuestiones, ¿no?, que hay que puntualizar en algún momento para las personas que no son, que no manejan el tema de la historia. Pues bien, Enrique Leonel del Castillo idea hacer este proyecto de urbanización de la ciudad, se lo presenta a las autoridades españolas. Las autoridades españolas le pareció muy bien. Era todo una cuestión de unos tranvías que iban a correr por toda la ciudad, como si fueran los ómnibus modernos de hoy, pero bueno, en aquel entonces eran tranvías, y aprobaron el presupuesto para ese proyecto. Inmediatamente aprobaron. Le dieron el dinero a Loynaz y le dijeron, vaya para los Estados Unidos y compre los tranvías y tráelos para acá para empezar inmediatamente el proyecto. Todavía hoy por hoy existen en la ciudad de Camagüey todas esas líneas que son de aquella época, de cuando los tranvías de Loynaz. O sea, la misma vía todavía está ahí porque no, hay tramos que están que no han podido arrancar. Bueno, pues Loynaz del Castillo viene para los Estados Unidos. Esto parece un poco de novela. Y sinceramente, así de alguna manera está llevado el tema en el libro, y es lo fascinante y es lo que te atrapa, ¿no? A pesar de que va por acápites, por capítulos, como apartados, como le llamo yo, ya desde el punto de vista más técnico. Y llega a los Estados Unidos con todo su dinero y su proyecto, y había conocido, eso fue en el 94, había conocido a Martí hacía 2 años antes. Y sabía que Martí estaba en su preparación de la guerra necesaria, como le llamaba él. Había fundado el Partido Revolucionario Cubano, que dicho sea de paso, cuando uso la palabra revolucionario en cualquiera de mis libros, hago la salvedad, o evito usarla, pero cuando la uso hago la salvedad y digo que es un revolucionario del siglo XIX para evitar las confusiones que existen con el término durante el siglo XX y, bueno, y hoy por hoy. Bueno, pues bien, Loynaz va y se entrevista con Martí y dice, mira, vengo con este proyecto, vamos a aprovechar e introducir algunas armas allí, dentro de los tranvías, esconderlas, llevarlas para Cuba, y cuando empiece la guerra, pues ahí sencillamente ya está todo, ya está, por lo menos hay un parque militar ahí, ¿no? Porque una de las razones que daban los camagüeyanos y mucha gente en la isla es que no había armas ni había pertrechos de guerra para iniciar la lucha. Y así le callaban de alguna manera la boca a los que tenían estos argumentos, y aquellos patriotas de salón que también existían, los apaciguadores o las personas que sí, mientras les seducía el tema de la patria o de la guerra, mientras fuera de lejos, pero cuando había algo que verdaderamente había ya que tomar acción, pues esto está malo, no, espérate un momento, no ha hablado tan despacio, ¿cómo es que voy a coger ahora el machete y irme para la Manigua? Eso no fue tan así, fueron muy pocos los que, por lo menos en la región camagüeyana, que tenían nombre sentado en la guerra del 68, que realmente se incorporaron a la Segunda Guerra que comenzó en el 95, bueno, la tercera, digamos así, en el orden cronológico, pero bueno, la guerra que había organizado Martí. Martí, después de tanto cavilar, junto con Gómez no estaba muy de acuerdo con el tema de mandar armas. Y máximo porque, como decía la doctora, Enrique Leonel del Castillo era un muchacho todavía, era muy impetuoso, era un tipo que reaccionaba rápido, o sea, tenía la mecha corta, como decimos al buen cubano, se explotaba rápido, y entonces le pareció aquello un poco loco de mandar unas armas para Cuba. Y bueno, después de tanto discutir aquello, decide que en efecto van a poner las armas, compran 200 fusiles Remington, que era lo máximo de aquella época, fusiles de repetición, y 50.000 cápsulas para esos fusiles. Estuvieron toda una noche, el señor de las Remington, uno de los managers, de los representantes de la Remington, es personalmente el que le lleva las armas a un almacén a las afueras de Brooklyn,
donde tenían los tranvías que ya Loinaz había comprado, y allí, pues junto con un par de muchachos más, desembarcan aquello y desarman los tranvías y comienzan a ponerle debajo de los asientos de los tranvías todos aquellos fusiles y todas aquellas cápsulas. Nada más cupieron 48.000 de las 50.000 que se habían comprado. Aquello, por supuesto, estaba premiado, los tranvías aquellos estaban premiados. Pero fíjense ustedes que esto es algo que voy detallando en el libro. La Pinkerton, que era una agencia de inteligencia norteamericana pagada por la Capitanía General de La Habana, estaba encima de Martí, de todos los revolucionarios y de todas las personas que simpatizaban con la idea de la independencia de Cuba. De manera que toda esta gente estaba fichado. Lo mismo Gómez en Santo Domingo lo tenían fichado. Lo mismo cualquiera de los pollos ahí en los Cayos también. A todos absolutamente se movían, iban a un café y reportaban. Están en el café tal a tal hora. O sea, era una cosa increíble. Sin embargo, las peripecias y la inteligencia de Martí para llevar a cabo una misión como esta, como lo señaló la doctora, y yo lo cito ahí en mi libro, de que él solamente hablaba con la persona que tenía que hablar. Como decía, de mí nadie sabe un anís, sino el que tiene que cargar con él. Fíjense la manera en que este hombre concebía todas las cuestiones de la independencia de Cuba y de la guerra en absoluto secreto. Y entonces lograron burlar esa vigilancia de la Pinkerton y de la Davis Agency, que también era otra agencia norteamericana que había sido contratada por el cónsul español de Nueva York para vigilar también a los cubanos, más la inteligencia española que también estaba en New York y en Los Cayos reportando continuamente. De manera que fue bien enrevesado el tema, el asunto de cómo tratar de comprar estas armas. Las sacaron de madrugada de la fábrica, o sea, del lugar donde las compraron, las trasladan de madrugada. Luego, cuando arman aquellos tranvías a las afueras de Brooklyn, bajan por todo el Hudson, por una de las orillas, hasta donde estaba el vapor, que ya estaba alquilado también, y montan aquel cargamento. De manera que ninguno de estas personas de la inteligencia, ni norteamericana ni española, supo absolutamente qué fue lo que pasó. O sea, no supieron absolutamente. Eso le costó cabezas a muchísimos, porque cuando esas armas, o sea, después cómo se desarrolla la historia, pero cómo esto llegó de este punto a este punto. Si tenemos 150 gente en ese lugar, ¿de qué manera pasó eso por allí, no? Entonces, a la mañana siguiente, ya llega Loinaz del Castillo a la bahía de Nuevita con su cargamento. El capitán militar de allí, el gobernador militar, lo invita a almorzar a su mesa y lo felicita. Muy jocosamente le dice: óyeme, tremenda empresa esta, la que estás haciendo para urbanizar la ciudad. Te felicito. Y Loinaz, de una manera muy burlona, le dice: no, este es solamente el comienzo de otras y más grandes empresas. Claro, los tranvías aquellos venían premiados, llenos de armas. Incluso hay un momento en que están izando uno de los tranvías y se desprende una parte del tranvía, y él mismo tuvo que parar la carga, treparse él mismo y volver a atornillar todo aquello y volver a asegurarlo, porque si no se iban a caer todas las armas aquellas, y aquello sí, ahí mismo fusilado a todo el mundo, hasta la aduana y todo el mundo. El caso es que logran bajar cargamento, y entonces le dice al gobernador militar que mira, que por favor, que estas obras hay que empezarlas ya, necesito que me dé el permiso para sacar esto de la aduana. Y el gobernador dijo: no hay problema, pues y le dio permiso. Sacan aquellos cargamentos de la aduana, y se entrevista entonces Enrique Leonel del Castillo con el doctor Emilio Loace, que había sido coronel de la guerra anterior y ayudante personal de Ignacio Agramonte. Y luego en la Segunda Guerra llegó a ser jefe de Estado Mayor, si mal no recuerdo, en la Segunda Guerra, a las órdenes de Gómez, si mal no recuerdo. El caso es que este individuo, que era el presidente de la Junta Patriótica Camagüeyana, y que andaba por todas las esquinas hablando de que España había que sacarlo de Cuba, etcétera, cuando Enrique Leonel del Castillo habla con él, porque la orden terminante era que hablara con el doctor Emilio Loace, con el único, ni siquiera el marqués de Santa Lucía, que era el patriota de verdad insigne, se le iba a decir, se le iba a hablar de este tema de las armas.
Y ahí en la región de Minas, en Camagüey, se reúnen y le dice Loinaz a Emilio, aquí están las armas. ¿Qué pasó? Aquel hombre metió un brinco. Asustado, pero ¿cómo Martí hizo esto? ¿De qué manera? Está más loco Martí. Pero ¿cómo vamos a, qué hacemos con estas armas? No, ustedes están diciendo que no hay armas para la guerra. Mira, se está organizando y aquí están. O sea, los toma por sorpresa de alguna manera la noticia. Bueno, de alguna manera no, los toma por sorpresa. Y se asusta y dice, no, es esa. Oye, pero Martí está loco, así le dicen. Hay unas cartas que están cruzadas por ahí, porque voy documentando absolutamente todo con toda la documentación de la época que pude ir encontrando. Yo soy un poco un ratón de archivo, bueno, por lo menos era en Cuba, aquí no he podido hacerlo, pero tenía esta coriza, la alergia me tenía loco con la vez metido en los archivos aquellos. Pero bueno, el caso es que Emilio Luaces se asusta con el tema de las armas y ve que la guerra efectivamente que es en serio, que ya no es una cuestión de que estamos hablando a nivel de salón, de que la independencia de Cuba, que ya se está haciendo algo de verdad en serio. Y va y habla con Antonio Aguilera, no el gran patriota Antonio Aguilera, sino un primo segundo de Antonio Aguilera, que tenía el mismo nombre, y con Fabio Freire, otro individuo que fue a abogar por el autonomismo en La Habana, del que también estoy hablando allí, y mandó también representantes a las Cortes Españolas para cuestiones de negocio, ser contratistas militares para transportar tropas de España a Cuba. Fíjense por dónde le entraba el agua al coco con esta gente. Entonces, estos tres individuos se asustan. O sea, también ante la inminencia de que va a comenzar de verdad una guerra. Y yo entiendo de alguna manera, porque lo digo ahí en el libro, Camagüey fue la región que más sufrió la Primera Guerra. Las principales batallas de la guerra del 68 al 78 ocurrieron en las llanuras camagüeyanas. Es el único terreno donde se podían enfrentar aquellas tropas de tú a tú, de frente en frente. ¿Ok? De manera que aquellos territorios quedaron devastados absolutamente. No quedó en la ciudad cabecera una casa con una teja, no había un carretón de chivo, no había absolutamente nada. La gente moría por inanición, de enfermedad, la insalubridad era tremenda. De manera que en estos 15 años que pasaron entre el 78 y el 95, los camagüeyanos, esa conexión endogámica, como dice la doctora, habían logrado realzar de nuevo la ciudad, o sea, lo que era la comarca, habían rejuvenecido el pastoreo, todas las fincas habían florecido, sin ayuda española, porque el Banco Español no les dio un centavo. Crearon le llamaban un banco agrícola que le daban a alguna gente, pequeños comerciantes, que se dio unos préstamos ilusorios, ridículos, que tú querías que sembrara una hortaliza y tenías, bueno, con 50 centavos siembra tu hortaliza. Bueno, pues eso nada más va a dar para 2 tomates. Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer, con 2 tomates. De manera que el ingenio de los camagüeyanos para salir adelante fue tremendo. Comenzaron a levantar su finca y arreglaron la línea de tren que conecta la capital, la cabecera, o sea, la ciudad cabecera, con Nuevita, que es un punto importante en la geografía camagüeyana. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón de que, a diferencia del resto del país, los camagüeyanos no iban a La Habana a coger un vapor para ir para cualquier parte de América o para España. Salían por Nuevita. Y por Nuevita volvían a entrar. Por ahí salía la clase media satélite, por ahí salían los ricos, por ahí salían los comerciantes, hacia los centros de poder de los Estados Unidos y de Europa. Y por ahí mismo regresaban. De manera que el camagüeyano adquirió otra forma de ver la vida, a diferencia del resto de la isla, en cuanto a educación, en cuanto a progreso, en cuanto a ideas progresistas o no. Pero era una formación totalmente diferente. Claro, cuando anuncian hay armas para hacer una guerra, se acordó todo el mundo lo que había sucedido hacía 10 años atrás. Es decir, no queremos volver a pasar por esto. O sea, que hasta ese punto es comprensible que no quisieran apoyar la guerra. Y hay personalidades allí dentro, desde los Loret de Mola. Enrique Loret de Mola tuvo
la inteligencia, la valentía, el honor de que Gómez lo nombró jefe de operación por adelantado en Camagüey, y él declinó ese nombramiento diciéndole que él lo sentía muchísimo, pero que ya lo había dado todo, que no iba a presentarse. Gómez le dice, bueno, si te decides y cambias de idea, siempre tienes un puesto a mi lado. Su hermano Elpidio Loret de Mola fue diferente. Cuando Gómez pasa a Camagüey, y estoy haciendo un poco de digresión en cuanto al tema del, ya había comenzado la guerra, después regreso aquí un segundo, cuando Gómez pasa a Camagüey, Elpidio Loret de Mola, Juan Bautista Espotorno, que fue también presidente de la República en armas, Emilio Luaces y otro, no Emilio Luaces no, otro, Antonio Aguilera y Fabio Freire, fueron a tratar de entrevistarse con Gómez para que le permitiera comenzar la zafra a Bernabé Sánchez, el enemigo acérrimo número 1 de la Revolución Cubana o de los independentistas que tenían el ingenio del Senado y Progreso, los colosos aquellos que existían en aquel entonces. Y le dijeron, una patrulla mambisa los interviene por el medio del camino y dice, ni se les ocurra decirle a llegar a donde está el general a decirle esto, porque los va a matar, porque puso en vigor el decreto Espotorno, del mismo Bautista Espotorno que iba en el grupo, que usted puso en el año 75, que decía que todo el que se presente de parte del enemigo con una propuesta de paz que no sea fundamentada sobre la base de la independencia, tiene que ser ejecutado sin juicio. O sea, era una cosa increíble. Y así le costó la vida a Baronia, un par de personas que le aplicó este mismo Juan Bautista su propio decreto, y ahora él mismo iba a promover una idea de que no era fundamentada sobre la base de la independencia. De manera que ahí mismo hicieron un U-turn, como diríamos en inglés, y regresaron a la ciudad. Cuando Gómez se entera que manda una patrulla, pero ya no los puede coger porque están entrando a la ciudad. Si no, los descendientes de Elpidio Loret de Mola hoy no estuvieran aquí en Estados Unidos, ni de algunos otros que con mucho orgullo hablan de sus ascendencias hospederí, como diríamos yo. Entonces, es lamentable porque este tipo de actitud es la que prevalece justamente en el momento en que Loinal del Castillo pone las armas en manos de el doctor Emilio Luaces, y bueno, va a hablar con otras personas del momento para evitar que esas armas lleguen a donde tienen que llegar. Estos personajes logran hablar entonces, van a hablar con Bernabé Sánchez, que era el enemigo de los independentistas, para pedirle uno de sus vapores para reembarcar las armas de vuelta a los Estados Unidos. Y Bernabé Sánchez le dice, oye, si nos cogen esto nos van a matar a todos, o sea, es una cosa imposible, mejor vamos a entregarse a las autoridades y así todos quedamos limpios. Y ven ellos como nosotros colaboramos con la autoridad española. Y esto fue lo que sucedió. Ellos fueron a hablar con el capitán Calleja, el general, el jefe de la Armada en Camagüey, o sea, en toda la provincia de Camagüey, y sobre pretexto, te vamos a dar esto, pero no queremos que le pase nada a Loinal del Castillo. Dale tiempo para que escape. Por eso que Loinal del Castillo en sus memorias dice, a mí me llamó la atención que no me cayeron atrás tan rápido. O sea, cuando ellos cogen las armas, se tomaron su tiempo en ir al lugar por donde habían entrado las armas. Por supuesto, al otro día le dieron varias horas de ventaja. Y Loinal del Castillo logra con unos bandidos, como le decía mis bandidos, embarcarse de vuelta a los Estados Unidos después que estuvo una semana en medio de los Cayos, sobreviviendo hasta que logra montarse en un vapor y regresa a los Estados Unidos, y después regresa a Cuba para la guerra. Ya no pudo porque ya fue un proscripto en ese momento y lo estaban buscando para matarlo. Pero fue un revuelo lo que se formó en la ciudad y por supuesto a nivel de la isla, porque le removió el tapete a las autoridades españolas y todo el diario La Marina y una serie de periódicos de la época empiezan a sacar artículos, y el principal es precisamente este que se titula Lo de Puerto Príncipe. Por eso es que el título del libro es Lo de Puerto Príncipe. La otra parte la añado yo, José Martí, entre armas, bandidos y traidores. ¿Por qué? Porque hablo precisamente de las armas, de este contrabando, de esta expedición filibustera, de los
los bandidos que muy bien mencionó la doctora y que están ahí tratados en algún capítulo también, en algún apartado, en el que de alguna manera estos bandidos, bueno, pues algunos se incorporaban a la causa revolucionaria y llegaron a tener grados militares con mucho honor. Otros salieron de la causa de los Mambíes y se convirtieron en bandidos. Está el temor al negro también de la época, fue algo bien utilizado que mencionó Julio también en su intervención, cuando las autoridades españolas comienzan toda una campaña diciendo que hay una guerra racial, que es una guerra de los negros contra los blancos, que van a tomar el poder y al estilo Haití, y esto pues generó que en la población negra también se sumaran a el ejército español. Les voy a dar un dato curioso. Hubo más negros y cubanos y blancos cubanos que lucharon al lado de los españoles que al lado de los cubanos. Eso es estadístico. ¿Ok? Y la famosa campaña de Oriente a Occidente, sí, es verdad que Gómez era un gran estratega, el mejor del siglo XIX, del cual se hablaba en los círculos europeos militares. Pero la verdad que el ejército español no estaba preparado en ese momento. Si los cubanos no estaban preparados, no querían la guerra, el ejército español tampoco. Aun cuando metieron casi 300.000 tropas en la isla. El historiador español dice que los cubanos lo que hacían era serpentear. O sea, que estaban los españoles aquí, ellos cogían por acá y de momento salían al otro lado, los españoles venían a buscarlo aquí y no estaban acá. Era una cosa como lo que sucedió en Vietnam con la guerra de ocupación de los americanos en Vietnam, que cuando los americanos iban, le decían los vietnamitas están allí, cuando iban las tropas para allí, ya no estaban. ¿Qué necesitaba un soldado vietnamita para moverse? Una bola de arroz, un sombrero aquello y un tirapiedra, y se movían. ¿Qué necesitaba una compañía norteamericana para moverse de soldados? Todo su equipo pesado, por supuesto, se demoraban en llegar y ya esta gente no estaba en el lugar. Algo parecido sucedía también en esta invasión de Oriente a Occidente, donde Gómez evitó muchísimos enfrentamientos de esta manera, porque las tropas cubanas se movían un poco más rápidas que las tropas españolas, que eran compañías, las tres armas, como le llamaban, casi más de 1.000 soldados, algunas, y las tres armas eran infantería, caballería y artillería, de manera que para mover todo ese personal necesitaban tiempo. El caso es que Enrique Leonel Castillo logra hacer una de las hazañas que a mi entender para la época fue tremenda, que puso en alerta no solamente al gobierno en Cuba, de los españoles, sino también en los Estados Unidos, también todos los cónsules a nivel del Caribe, en México también, y Venezuela. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que este Martí sí no iba en juego. O sea, y pocos meses después viene el fenómeno de la Fernandina. O sea que fue otra traición también la de Fernandina. Los 3 barcos que cogieron fue una delación de alguien que se asustó también y dijo no, y entregó aquello. Ajá, correcto. El caso es que la historia nuestra está llena de este tipo de bajas pasiones, ¿no?, del ser humano, como también está llena de heroicidad, de gente magnánima que fue capaz de dar su vida como las que conocemos. Y en este sentido, la mujer mambisa, la mujer cubana, jugó un papel importantísimo. Se dice que en el Camagüey, hiriendo en el amor propio a los jóvenes, los lanzaron a la manigua. ¿Por qué? Porque estos jóvenes querían repetir las mismas hazañas de los Agramontes, de los Aguilera, de toda esta gente grande de la epopeya de la guerra del 68. Y no es hasta que Gómez pasa a Camagüey, la guerra comienza el 24 de febrero del 95 y Gómez pasa a Camagüey el 5 de junio. 2 o 3 meses después, ¿verdad? Ya la isla estaba levantada, Camagüey no. Sí, y hasta que no entra Gómez a Camagüey, no es que se le suma al Marqués de Santa Lucía con su ejército de los 2 apóstoles, como le llamaba él, y el Pidio Marín, que estaba en la zona también reclutando personas. Pero fue un momento clave, por eso Martí insiste en que no se puede dar una orden de alzamiento en Cuba mientras las cuestiones en Camagüey no estén
no estén bien claras. ¿Por qué? Porque Camagüey era el puente entre el oriente del país y el resto de la isla. De hecho, los mismos españoles de la época tenían en algunos mapas las nomenclaturas de cómo estaba dividida la isla, no políticamente, sino militarmente, de alguna manera, y también políticamente, no, o digamos socialmente, decían, en vez de ser oriente, centro y occidente, decían oriente, Camagüey, centro y occidente. Fíjense la importancia que tenía la región en el momento. ¿Qué sucede? Que Oriente nunca fue una región sola por sí mismo. Sin embargo, Camagüey sí, por esta cuestión endogámica de la que estábamos hablando, donde familiares se casaban, primos con primas. ¿Y para qué hicieron esta especie de patriarcado? Para mantener ese poder, ese dinerito, esa tierrita, aquí, entre nosotros, no es para nadie afuera. Y eso influyó de alguna manera en el curso de la historia de la guerra del 95. A mí la historia me fascina. En algún momento voy a escribir hasta un guión para una película, porque parece un poco novelesco, todas las peripecias aquellas que este hombre pasa. Es decir que, nada, les sugiero que ustedes también tengan acceso a esa lectura, y les agradezco a todos por venir, principalmente a Sergio Andricaín, que está aquí, que es el puente siempre para que yo pueda hacer estas presentaciones, y a todos ustedes, mis amigos y mis compañeros, a mi esposa, mi mamá que está por ahí atrás, que llegó ahorita, a todos de verdad se los agradezco por haber venido. Muchas gracias. Si quieren hacerme una pregunta, no comprometedora, una pregunta, pues me hacen una pregunta. Sí. Hay un escritor español de los siglos XIX y XX, Julio Gamba, en uno de sus libros de viaje, dijo algo así, cito de memoria, como que un país no solo es grande por sus héroes, sino también es grande por sus bandidos. Una de las razones por las que estoy acá es porque desde el título de su libro, que obviamente no he leído y seguramente no haré una reflexión, eso ya está claro. Luego su explicación lo ha dejado más claro todavía. Entonces yo quisiera preguntarle, a partir de ese binomio dramático que pega muy bien con una película, en tanto héroe y antihéroe, y una reflexión tal vez general que le quisiera pedir sobre esa relación entre el heroísmo negativo, el heroísmo positivo, el bandidaje y el heroísmo, en el contexto, obviamente, que usted lo está estudiando, de la segunda mitad del siglo XIX en Cuba, pero también en una visión histórica un poquito más amplia. Sí, bueno, te cuento, el más famoso de todos los bandidos, aquel es el García, Manuel García. Este individuo que, el rey de los campos de Cuba. Entonces, es un poco romanticón esto del rey de los campos de Cuba, pero el tipo era un asesino. No vamos a perder esto de vista, porque ahora está de moda querer a la Reina del Sur, al Pablo Escobar. O sea, la gente se identifica con estos personajes como si estos eran asesinos. Y hay novelas que la gente sigue. Bueno, pues de alguna manera, en esa época, García era como el Robin Hood de la época, pero un Robin Hood que mataba, ahorcaba, tranquilamente, desaparecía apellidos completamente. En la época. Están las crónicas ahí de la época del diario La Marina y de muchos periódicos españoles en el que dicen, vuelve cuando empiezan la guerra esta con el tema de los bandidos que se están incorporando a la guerra. Y en el momento antes de la guerra floreció todo el tema de los bandidos. Esto está floreciendo al mejor tiempo como en los tiempos de García, ¿no? Y hay otro... Ajá. Sí, claro. El caso es que era un hombre que Martí sabía, y mucha gente, de que era un individuo que no tenía los valores suficientes desde el punto de vista para la causa, ¿no? Para aceptarlo, y le ofrece dinero a Martí para su guerra, o para la guerra, le ofrece dinero, un maletín de dinero. El maletín de dinero después lo desaparecieron, el que lo llevó se lo robó, ahora no recuerdo el nombre, al que García le dice, mira, llévale esto a Martí. Martí le dijo, no, devuélvaselo a García y dígale que lo deje todo atrás y que se incorpore, y aquí encontrará de verdad en las filas un puesto para él de honor.
pero no necesitamos su dinero porque ese dinero era manchado de sangre. El individuo, que ahora se me ha olvidado el nombre porque ya el alemán me está cogiendo, ajá, dígame. Se robó el dinero, al final a García lo matan y el maletín no apareció jamás. Sí. Yo soy Igor Sayamotán. Ajá. Qué bien. Mi nieto de coronel Enrique López de Mola y Boca. Ok. Y mi bisnieto Del Pidio. Que se casó Ajá. con la hija mayor de su hermano Enrique. Y hay una prole enorme. Sí, lo endogámico que hemos hablado. Sí. Por parte de padre era Sayamazán y Recio. Soy mi tío bisnieto era el general López Recio y Loinas, López Recio y Loinas, correcto. que realmente era el jefe de Capuí, me extraña que no vayan mencionar. Correcto, es verdad que era el jefe. No sé si es antes de, no, es después de la muerte, después de la muerte de Ignacio Aramonte, que también está está López Recio con el otro, el americano, con Reef. Ajá. Cuando vino la República y los americanos lo nombraron gobernador de Camote. Sí, como no, efectivamente llegó a ser gobernador. En 1915. Sí, como no. Pero es muy interesante todo eso que has mencionado, porque Bernabé Sánchez era el suegro del coronel Enrique López de Mola, una de las hijas del coronel, y ahí viene los Sánchez Mola de la Mar. Correcto. Y Antonio Aguilera también tenía un parentesco con una de las hijas. Y yo creo que puede haber influido en algo. Lo que le pasó al coronel, obviamente el coronel Enrique López de Mola iba a ser el jefe De operaciones. de Camagüey, y él se niega. Yo pienso, porque él tuvo 10 hijos, 5 antes de la guerra y 5 después de la guerra. Entonces, estamos hablando de la guerra de los 10 años. Yo pienso, y esto no se habla mucho de esto porque se dice que si él estaba enfermo, pero tú dijiste algo que yo creo que es lo cierto, que él se niega, pero él se niega a ir a la guerra, pienso yo, porque él tiene que haberle prometido a su mujer, después de lo que pasaron durante esa guerra por 10 años, que él no peleaba más, que ya él se daba por vencido, y yo pienso que él se negó, dijo, yo no voy a, porque ya todos los hijos, de los primeros 5 hijos, hubieran ido a la guerra con él, a la guerra de... Para apoyar eso que tú estás diciendo, en efecto, Loret de Mola, entre las razones que le da a Gómez para negarse a ser jefe de operaciones, le dice, mira, esto aquí es un patriotero, esto no es un patriotismo lo que hay. Incluso se habla a nivel de cuadras, en las calles, de todo lo que vamos a hacer. De tal manera que hasta las propias autoridades nos prestan sus salones para nuestras reuniones. O sea que aquello era, era una cosa que no tenía sentido. Entonces, efectivamente dice, entre otras cosas, no me interesa esto, son unos payasos esta gente, lo que están es hablando de... Pedro, ¿querías decir algo? Sí, bueno, no he acercado cuando se hace una investigación histórica tan exhaustiva, queda mucho material, digamos, no eliminado, sino no optado al desarrollar la escritura. Hay un tema que siempre me ha llamado la atención, siglo XIX, parto de los criollos cubanos. ¿Cómo palpaste toda la bibliografía que por tanto tiempo se nota que exhaustivamente analizaste, rumiaste? Ese discernimiento entre viniendo de lo peninsular, pero pariendo la identidad cubana. Que hasta en el mismo María está en la relación con su padre. Sí. Me gustaría saber cómo palpaste esto, ahora que puedes mirar más fríamente toda la bibliografía presentada. Sí, te cuento que eso sería un tema bien complejo y daría para otra conferencia que no voy a dormirlos aquí. ¿Sí? Porque es verdad que el tema este de la identidad, se habla de la identidad cubana, de la formación de una nación en esa época, y la verdad que hay que ir a detalle, porque cada región tenía su cosa. Mira, una de las cosas por las cuales Martí le costó tanto trabajo
la famosa unidad que nunca la logró, jamás logró unificar a los cubanos. Los cubanos tú los puedes reunir, pero no los puedes unir jamás. Eso estamos claros. ¿Ok? Entonces, eso mismo sucedió en aquella época. Había que tener cuidado con el individuo que era el criollo, el nacido allí, y que quizás quería a Cuba, pero se sentía español. El caso raro de Martí, que es hijo de un valenciano y de una canaria, y se sentía cubano hasta la médula. Pero no fueron todos, realmente, incluso de tercera generación decían que eran españoles. No es como nuestros hijos aquí, que quizás los hijos de mi hija o los hijos de ella, ya van a ser más americanos y van a decir, bueno, sí, nosotros, mi tatarabuelo vino de Cuba en algún momento, y ya no siente absolutamente esa conexión. No, de tercera generación, los cubanos nacidos allí se sentían españoles, y todavía a final del siglo XIX se pensaba en Cuba como una provincia de ultramar española. De manera que no solamente estaba este cubano, el entresijo del cubano españolista, del cubano que sí se sentía de verdad cubano, del propio español. Había una mezcla encontrada, ¿no?, de la percepción de qué cosa podía ser la isla para estas personas que estaban en ese momento allí. De hecho, como mencioné, peleó más gente al lado del ejército español que cubano. Pelearon más negros al lado español que los cubanos. Esto es un dato que mucha gente no conoce. La escolta de Valeriano Weyle eran 36 negros. Le decían así, la escolta negra de Valeriano Weyle, cubanos, que se embarcaban donde quiera y eran bien fuertes. Eran bien fuertes, o sea, no eran personas estaban súper entrenados y eran cubanos, no eran de la Conchinchina ni de Haití. Y sí, el mismo Calixto García, en la famosa toma de Las Tunas, ejecutó él personalmente a 18 negros que había cogido en el bando español, que eran cubanos. Él personalmente. No sé, eran 18 o 32, no recuerdo ahora la cifra. Eran cubanos, era bien complejo el tema. La autora puede hablar. Sí, pero no a título de negros, sino a título de traidores. Esa es la diferencia. No, yo digo la diferencia, yo uso el término porque estoy hablando de la época, estoy hablando de cómo era que, así se llamaba, se salía en la prensa, la escolta negra de Mariano Weyle. Esto es una cuestión de racial, esta es la guerra de los negros. Yo estoy usando el término, no es despectivo ni nada por el estilo, sino desde el punto de vista de cómo se manejaba el tema en la guerra. Pero te digo más, nuestras tropas, había un racismo de apaga y vamos. Sí, entre las tropas cubanas, para hablar del tema, un capitán negro no le podía decir a un capitán blanco compañero. Es una cuestión que esto sí se puede tocar y yo quiero ahondarlo en algunas de mis investigaciones, que tengo muchísimos temas por donde cortar. En la misma tropa de Agramonte, con la parte de la tropa que era china. Ajá. El mismo Agramonte tuvo que interceder para defender a un capitán de los chinos. Efectivamente, porque le iban a pelar a los propios cubanos. Es bien complejo el tema social de cómo te sentías tú, este sector de la población cubana estaba entre dos fuegos, entre la propaganda española y la idea de Martí de una independencia. Sí. El tema es muy complejo. Estamos en época de esclavitud. España no reconoce la libertad no quita la esclavitud como institución hasta 1888. Quiere decir que lo que se venía arrastrando como cosa natural, que es una institución terrible de la esclavitud, como tantas otras instituciones entre blancos que han sido terribles, era habitual en la época. ¿Cómo decir? El esclavo Céspedes dio casi inicialmente la libertad dentro del grupito negro que entró en la manigua, pero lo demás estaba en esclavitud total.
y apenas no había el concepto de lo que podía ser libertad. Sí, había libertos que habían comprado su libertad a través de los años y todavía en la República se conoció, pero era un fenómeno natural. Es decir, esa crueldad tan infinita que la tenía también el blanco contra el blanco, no solamente la esclavitud que per se, no, la esclavitud fue entre chinos, entre blancos y negros, entre blancos y blancos y negros. O sea que eso es eterno, ha sido muy, perdón, no eterno no es la palabra, sino muy permanente, ha sido muy eso. Por cierto, quiero decir que, y lo de Calixto, que es mi bisabuelo, quiero señalar que no a título de negros fueron matados, sino a títulos de traidores. Hubiera sido lo mismo 18 blancos. 18 blancos, no hay que señalar eso. Otra cosa, el regimiento Céspedes era un regimiento de negros. Quiere decir que todavía en Cuba el negro no estaba totalmente liberado. La cosa fundamental de la manigua fue precisamente el compartir momentos tan tremendos, tremendamente fuertes y duros, y que con líderes negros. Tuvimos una serie de líderes negros combatientes, Quintín Banderas, Guillermo Moncada, you name it, maravillosos, los maceos. Quiere decir que eso fue tremendo. Creo que hubo al revés, la manigua facilitó una cordialidad, una convivencia extraordinaria. Y luego las familias negras continuaron con las familias blancas hasta cierto punto. Recordemos que todo era una economía pobre, paupérrima, y que unos se apoyaban en otros. El negro liberado no podía ser independiente económicamente y dependió durante X tiempo del criollo blanco y demás. Otra cosa, bueno, es tanto realmente y es tan difícil todos estos temas del color en Cuba, sí, que es extremadamente complejo. No, y dicho sea de paso, es verdad, como dice la autora, es súper complejo el tema. Carlos Manuel de Céspedes no le dio la libertad a sus esclavos. Le dio, correcto, pero le dio la libertad a esclavos que no eran de él. Eran esclavos arrendados. Entonces, que eran... no, eso harina otro costal. La historia oficial dice otra cosa, pero realmente... Mira, yo quisiera ofrecer una enmienda aclaratoria en cuanto a este tema que estamos hablando, y eso es, y yo creo que hiciste una referencia, Rosa Leonor, previamente a la importancia de cuando el ejemplo de Argentina con múltiples presidentes en cuestiones de horas, y eso es el contexto del tiempo que estamos viviendo. O sea, la gran guerra civil en los Estados Unidos, llevada a cabo 89 años después de que la Declaración de Independencia se pronuncia anunciando los valores universales, derechos naturales, igualación del ser humano. 89 años después es que se gana la guerra civil, o sea, hay que ir a una guerra civil, en la cual 2% de la población murió. O sea, una guerra bestial, probablemente la primera guerra moderna en la historia. Y hubo regimientos, batallones de negros estadounidenses que no pudieron estar al lado y servir en unión con los soldados norteamericanos. Y me refiero a los del norte, naturalmente. O sea, quiere decir que cuando ponemos el caso de los cubanos, que fue una guerra interclasista, 60 y pico % del ejército mambí era de la raza negra. En los Estados Unidos puso enorme presión porque Wood tenía ciertas inclinaciones, no voy a decir racistas, pero sí inquietud que había en los Estados Unidos con respecto a los ciudadanos de la raza negra, y buscaban en el sistema electoral cubano poner ciertas trabas, y los cubanos rechazaron eso. O sea, exigencia de que tenías que tener determinadas calificaciones para poder votar, los cubanos rechazaron eso. Quiere decir que, pese a todos los defectos, que siempre los hay, porque no hay un país en esa época que no tenía determinadas injusticias racial, Cuba estaba muy por adelantado
de ejemplos tan nobles como los Estados Unidos. Sí, el tema ya, como dice el autor y usted y Julio, es bien complejo, la verdad que daría para muchísimo más. Pero fíjate que Martí era una preocupación en él. Y en el Manifiesto de Montecristo lo menciona, dice, de un temor se está hablando en Cuba ahora, y es de que esto es una guerra racial, y no es así. El negro va a estar junto al blanco, el blanco junto a no sé qué, todo el mundo mano a mano, o sea, efectivamente, dígase hombre y se ha dicho todo. Efectivamente, o sea que en la época lo que se pasó dentro y fuera del Ejército Libertador, ya no solamente para luchar contra una sociedad o contra un gobierno de ocupación, contra un régimen colonial, fue tremendo, no solamente en ese enemigo visual que tenían, sino también dentro de las propias tropas. La historia nuestra está llena de ese tipo de eventos que de alguna manera nos hace a nosotros lo que somos hoy como pueblo y lo que es el cubano, que tiene absolutamente de todo, es un abanico de valores y también de efectos. Yo creo que yo me siento orgulloso de ser así también, déjame decirlo. O sea, ¿alguna otra pregunta sobre el tema? Sergio. Solamente dar las gracias a ustedes, porque solamente conociéndonos nosotros y explorándonos, algún día quizás podamos resolver los problemas de la nación cubana, y yo creo que espacios como estos permiten saber quiénes somos y qué podemos hacer. Darte las gracias por el libro, que realmente, bueno, tú me habías invitado a estar en la mesa, yo no soy historiador, yo soy una persona que lee la historia, pero realmente fue una lectura que disfruté muchísimo en lo personal, porque es un libro de historia ameno, que es algo que a veces uno echa de menos en los libros de historia. Entonces, realmente gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, a la doctora y entonces a Julio y por supuesto a ti, y bueno, ahora José Raúl va a firmar los libros. Muchas gracias a todos.